Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes en este primer foro regional de moda artesanal e inclusión. Soy Enrique Noel, director nacional de Derecho de Autor y también director de Derechos Culturales y Ciudadanía del Ministerio de Cultura. Les voy a presentar dentro de estas jornadas el tema sobre derecho de autor y artesanías. Se trata de un tema de larga data, que sin embargo no siempre ha sido bien comprendido. Yo espero que la jornada de hoy sirva para ilustrarlos a ustedes sobre este tema y sobre en qué medida el derecho de autor puede amparar las producciones, las obras, las creaciones artesanas y los artesanos. Para empezar, en la medida en que entiendo que este es un público variado, vamos a muy brevemente conversar sobre derecho de autor. ¿Qué entendemos cuando hablamos de derecho de autor? Derecho de autor podemos entender dos vertientes que se relacionan. Una, entendemos por derecho de autor un derecho que tienen los seres humanos. Es decir, por derecho de autor entenderíamos derecho que tienen las personas, los hombres, las mujeres, que se protejan sus intereses en función o de derivado de sus creaciones artísticas, literarias o científicas. Veremos más adelante que esos intereses pueden ser de tipo moral o de carácter económico. En este sentido hablamos del derecho de autor como un derecho subjetivo, es decir, referimos al derecho que tienen las personas. Pero también podemos entender o se entiende el derecho de autor como una disciplina, como una rama jurídica, una rama del derecho, que es aquella que establece las normas, los beneficios, las regulaciones que amparan a los creadores, garantizan sus derechos de propiedad intelectual sobre su obra. En este sentido entendemos el derecho de autor, repito, como algo objetivo, una disciplina. Para que esto quede más claro, tenemos distintas ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho penal, el derecho civil, el derecho de familia. El derecho de autor es una rama del derecho. Las regulaciones que tienen que ver los temas de la propiedad intelectual, de reconocer derechos morales y económicos a los autores, se llama derecho de autor. Pues ese derecho de autor le reconoce, le garantiza los derechos de los creadores. Es decir, significa más cosas, ¿verdad? Derecho de autor, derechos de autores, además de ser un derecho que tienen los seres humanos, como quien tiene el derecho, por ejemplo, que cuando compra un automóvil, este automóvil esté en buenas condiciones. Además de eso, el derecho de autor es un derecho humano. Esto significa que es parte de eso que llamamos los derechos fundamentales del ser humano. Por eso los distintos instrumentos jurídicos internacionales, los distintos tratados de derechos humanos lo reconocen. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice que la persona tiene derecho a la protección de sus intereses morales y materiales que derivan de sus producciones científicas, literarias y artísticas. Y así encontramos otros instrumentos, otros tratados, como el Pacto Internacional sobre Derechos y Deberes Económicos, Sociales y Culturales, firmado por los países, la mayoría de los países, en 1966, con una redacción similar, señala lo que acabo de conversar. Los derechos de autor se protegen en función de los intereses patrimoniales y morales de quienes han creado obras literarias, artísticas o científicas. Pero también se han creado, se han producido por la comunidad internacional, firmado por los estados, otros tratados como el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y científicas, que viene del siglo XIX. Es incluso anterior a las declaraciones de derechos humanos que acabamos de ver. También tenemos el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, que es un tratado que data de 1996, que se refiere a los mismos términos que ya hemos mencionado. ¿Dónde protegemos el tema del derecho de autor en Panamá?
Panamá lo encontramos en la Ley 64 de 2012, que reforma una ley anterior de derecho de autor. Aquí es donde vamos a encontrar toda la amplia gama de protecciones sobre los derechos de autor, también sobre los derechos conexos. Porque quiero que sepan, existen ciertas personas que no son propiamente creadores de una obra, sino que son lo que las leyes, la materia llaman intérpretes ejecutantes. Es decir, alguien que interpreta una coreografía, alguien que canta una canción, alguien que la interpreta con algún instrumento, son intérpretes o ejecutantes. No son autores, pero también esta ley los ampara la canción, por ejemplo, no solo por quien la compuso, sino por quien la canta, ¿verdad? Se puede proteger una composición musical, pero también se protege esa composición interpretada por conjunto, por orquesta, etc. Como vemos en pantalla, en la diapositiva que estamos presentando, el artículo 1 de la Ley de Derecho de Autor nos señala una especie de declaración de principios de por qué es importante al sistema político y jurídico panameño proteger los derechos de autor, que fomenta el bienestar social, es decir, en la medida en que los autores puedan tener estos ingresos que se le llaman ingresos pasivos, es decir, beneficiarse, veremos más adelante, las regalías de sus creaciones, tendremos una industria creativa pujante que también va a generar bienestar individual, y la suma de ese bienestar individual va a generar bienestar social y económico colectivo. Por lo tanto, es interés del Estado proteger los derechos de los autores. Muy importante, como ustedes ven aquí, siempre tendremos en mente estas dos vertientes: el derecho de autor como derecho humano, pero también como derecho económico. El derecho de autor se transmite, es hereditario, es como un bien, como si fuese una casa, mi automóvil, las joyas de alguien, se transmiten a sus herederos. Eso aquí, la ley en su artículo 1 señala que también protege a los derechohabientes, es decir, aquellos que sobrevivan o aquel que ha recibido en donación el derecho de autor de un creador. Esto también tiene ese componente de transmisión hereditaria. Pero con esto, en este breve pantallazo, desde luego, es mucho más complejo el derecho de autor. Tenemos más o menos cierta claridad sobre el aspecto básico del derecho de autor. Ahora, nuestra exposición intenta relacionar derecho de autor con artesanía. ¿Qué es artesanía? Siendo este un foro de temas de artesanía, moda artesanal, y que reúne un público de artesanos y artesanas, seguro ya todos tenemos una noción de este tema. Pero para unificar de todas maneras criterios, vamos a ver cómo se define artesanía en la legislación panameña. Para la definición de artesanía, tenemos que ir entonces a la ley 11, 22 de febrero de 2011, conocida como la Ley General de Artesanía. El artículo 2 de esta ley es la que nos indica, en su glosario nos define qué entiende Panamá artesanía. Y aquí me permito leer integralmente esta definición. Artesanía entendemos artículos confeccionados en el territorio nacional mediante técnicas manuales, empleando la creatividad sin perjuicio de la utilización de maquinarias, herramientas simples en calidad de apoyo. Los elementos distintivos representan patrones propios de nuestra identidad cultural, folclore, tradiciones, elementos históricos nacionales del quehacer diario, manteniendo vivo el acervo cultural. Perdónenme la larga lectura, pero una vez que la lectura quiero que nos centremos en algunos aspectos. La artesanía está definida, como ya vemos, en la Ley General de Artesanías. Aquí tenemos que entender algo. Por lo general, la comprensión que hemos tenido de artesanía en Panamá tiene que ver, bueno, disculpen, se coló acá cosas de la nueva realidad. Los
perrito ladrando. Cosas de la producción. En la ley de artesanías, tenemos la protección de la artesanía panameña como un producto que representa nuestra identidad cultural, el folclore, las tradiciones, es decir, el trayecto histórico de la cultura de un país. Esa protección de la artesanía como producto nacional, cultural, se hace de la ley de artesanía, que toca a la Dirección General o Nacional de Artesanías esta protección, es decir, velar por que no ingrese al país artesanías extranjeras, sacar del mercado aquellas que se han ingresado, etcétera, etcétera. Esa es una protección del valor histórico y nacional de la artesanía. En la ley de derecho de autor, como vamos a ver adelante, me estoy adelantando un poco, lo que protegemos es la artesanía como una creación artística original. Acá no estamos protegiéndola desde ese valor nacional, cultural, histórico. Es el tema que entra a regular el derecho de autor, sino que sea una obra original creada por una persona. Ahí se protegerá entonces de su carácter moral, patrimonial, como veremos a continuación, ¿verdad? Ahora, también quiero, hecha esa aclaración, quiero centrarme en el tema que, como ustedes verán, la artesanía tiene este componente de actividad manual, es fundamentalmente algo hecho a mano, con herramientas manuales, o con maquinaria o herramientas simples, le dan ese carácter que decimos artesanal, no industrial. Veamos cómo puede ser definido en otras legislaciones. Hacer una breve comparación simplemente, a ver qué nos parece lo que se dice en otros países. Por ejemplo, en Perú, la legislación peruana nos dice lo siguiente. Me permito nuevamente leer largamente esta definición de la legislación peruana. La artesanía entenderíamos en Perú actividad económica y cultural, nada, la elaboración y producción de bienes, sea totalmente a mano, fíjense, con ayuda de herramientas manuales, incluso medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado sea compuesto por la mano de obra directa. Esta mano de obra continúe siendo el componente más importante del producto acabado. Pudiendo la naturaleza, esto es importante, pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus características distintivas, intrínsecas al bien final, ya sea en términos de valor histórico, cultural, utilitario, estético, cumplan una función social reconocida, dando materias más originarias de las zonas de origen que se identifiquen un lugar de producción. Perdónenme nuevamente esta lectura tan extensa, pero me parece interesante hacer la comparación. Este es un artículo más complejo, el panameño, sus pros y sus contras. Que fíjense, me parece interesante esta definición nos aclare, además, que la artesanía puede tener un valor en sí misma como un producto, la belleza, digamos, de la artesanía de lo que utilizo para decorar o para darle belleza a mi casa, por ejemplo, un fin estético, pero también puede ser utilizado como un valor cultural, la expresión de determinadas manifestaciones folclóricas, también puede tener un carácter, un valor utilitario. Esto es muy importante para la legislación de derecho de autor, que es, por lo general, como una obra de arte utilitaria, se puede proteger la artesanía. Esto igual lo vamos a ir profundizando, ¿no? Esto me parece muy importante si lo vemos no solo desde la protección de la artesanía nacional que hace la Dirección General de Artesanías, sino desde la protección del derecho de autor. Ahora, esta definición y compleja también puede tener sus problemas cuando exige, por ejemplo, que para que la artesanía sea reconocida como tal, para artesanía nacional, tiene que hacerse exclusivamente con materias más originarias de la zona de origen.
¿no? Pensemos que en épocas de cambio climático, una artesanía que se produzca con determinadas fibras, materiales de la naturaleza, a lo mejor se está perdiendo por sequías o por cualquier otro efecto climático, como señalábamos, quizás haría difícil que esa artesanía sea reconocida como tal. Y quizás, sin embargo, el significado, el valor, y quizás las técnicas generales sí perviven, ya no necesariamente la integralidad de todos los materiales del lugar que se utilizaban anteriormente. Pero fíjense que es una definición que igual mantiene lo esencial de la nuestra, en la medida en que es vital que el producto de la artesanía esté compuesto de trabajo a mano con herramientas o mecanismos sencillos, ¿no? Y bueno, lo último que podrías decir en esta comparación es que mientras nuestra definición, la artesanía es un artefacto, acá la artesanía se entiende como una actividad que produce estos artefactos, ¿no? Es algo interesante. Yo creo que aún estas definiciones siguen siendo herederas de esa visión jerárquica en la que tenemos el arte, por lo general entendido como bellas artes, que tienen dignidad, valor, etcétera, componentes estéticos, y artesanía que es solo un decorado, una cosa, un objeto. Se puede proteger, no alcanza el nivel de las artes. Esa concepción ya hace rato se ha ido superando, desde luego. Desde luego, sabemos que el artesano es la persona natural que elabora o confecciona artesanías con su trabajo artístico. Eso es importante porque, aunque no nos definen artesanía como una obra artística, nos están diciendo que el artesano realiza un trabajo artístico, ¿verdad? Eso, de todas maneras, es importante para el reconocimiento de los derechos de autor, para poner a dialogar la Ley General de Artesanías y la Ley de Derecho de Autor. Dicho esto, quizás me he extendido mucho en estas dos consideraciones, derecho de autor y artesanía. Entremos en el meollo del asunto. ¿Protege el derecho de autor las artesanías? ¿Cómo lo hace? ¿Podemos considerar al artesano autor? ¿Podemos considerar a las artesanías parte de eso que protege el derecho de autor? Vamos, cuando hablamos de protege el derecho de autor, preguntamos por el objeto. ¿Qué es ese objeto que protege la materia que llamamos derecho de autor? A grandes rasgos les puedo decir que el derecho de autor protege eso que llamamos la obra. El artículo 2 nos lo dice. Protegemos la legislación de derecho de autor toda creación intelectual original, el dominio literario, artístico o científico, pueda ser divulgada o reproducida de cualquier manera. Y tendríamos que preguntarnos entonces, ¿cabe la artesanía en algunos de estos apartados? ¿El literario, en el artístico o el científico? La artesanía no es una creación científica, no es una creación literaria. Yo considero, por cierto, que la literatura es parte del arte, pero bueno, así está definida en todas las legislaciones. Entonces solo queda lo artístico. ¿Es artesanía una creación intelectual artística? Pues yo me atrevería a decir que sí. Yo creo que esa discusión ya ha sido superada. Veamos. Sin embargo, no toda artesanía se protegería por el derecho de autor, porque aunque toda artesanía es un producto de la creatividad y del talento humano, no necesariamente toda artesanía es original. Nuevamente hacemos la comparación entre ley de artesanía y ley de derecho de autor. La Dirección de Artesanías protege al artesano, a la artesanía nacional. Puedo producir obras en serie similares a otro artesano. Como artesano nacional, la Dirección de Artesanías me protege. Entre otras cosas, por ejemplo, lo decíamos, la importación o de la entrada ilegal de artesanías extranjeras. Pero en derecho de autor, la ley de derecho de autor protege obras originales. Y originalidad tiene que ver con que mi obra sea individual. Yo he hecho una obra de artesanía características propias. Me permite
diferenciarla de otras. Es decir, si existen diversos llaveros con el mapa de Panamá, pues yo no puedo registrar eso. Independientemente de que la mía esté mejor hecha, tenga una mayor habilidad, los de los contornos estén mejor hechos, no. Ahí no hay esa originalidad en el sentido que es diferente sustancialmente de las demás. Para que pueda ser protegida la artesanía, tiene que ser una creación mía. Sé yo, hice un adorno de un delfín sobre el mapa de Panamá, no sé, una figura, un diablico sucio discutiendo con un diablo congo. Perdónenme los malos ejemplos, pero yo no soy un creativo como buena parte de la audiencia. Lo que quiero es ilustrar para que sea elegido como una obra, en el sentido que le da derecho de autor, tiene que tener este componente de originalidad. Repito, los productos similares a otros en el mundo de la artesanía es que están desprotegidos, solo que se protegen por otros mecanismos de otras situaciones en la Ley General de Artesanías. ¿Qué tipo de obra podría ser entonces la artesanía? La Ley de Derecho de Autor nos habla de obras de arte aplicado. Es una obra de arte aplicado, es una obra de arte que está colocada en un aparato, en un artefacto, en otro producto que se utiliza para algo, ¿verdad? Por ejemplo, saliéndonos de la artesanía, yo puedo ser un diseñador gráfico, me contratan para que mis diseños aparezcan en cuadernos y en libretas escolares. El cuaderno no es una obra de arte. La obra de arte es mi diseño. Es de arte aplicado porque está acompañando algo que le es útil al ser humano, que es una libreta donde toma anotaciones, ¿verdad? Una silla no es obra de arte, es un mobiliario. Pero luego, si yo soy un diseñador y le quiero poner un estilo, y etcétera, ya se convierte en algo en sí mismo estéticamente bello, porque además sirve para sentarse. Es una obra de arte aplicado. El mejor ejemplo es eh, eh, los artesanos confeccionan aretes, pulseras, collares, chaquiras, dibujos, diseños, nombres, etcétera. Eso es una obra de arte aplicado. Nuevamente, si mi Shakira dice Panamá, el nombre de Panamá, y tiene las banderas panameñas, pues hay muchos artesanos haciéndolo. Como artesano estoy protegido o protegida, repito una y otra vez, aunque parezca iterativo, estoy protegido por la ley de artesanías, pero no por la ley de derecho de autor. Si yo hago una Shakira o cualquier otra indumentaria, diseños propios característicos, ahí sí puedo registrarlo como una obra de arte aplicado. Esto incluso aplica, que no, mi charla no está relacionada con eso, pero dentro de esto, a moda artesanal, el diseño de modas en general incluso, ¿no? Entonces, el diseño aplicado en el vestuario, en la moda, es una obra de arte aplicado. La ley lo define, ya lo hemos dicho, pero veamos lo que está acá. Una obra de arte aplicado es una creación artística con funciones utilitarias, es decir, útiles, que está incorporada en un artículo que es útil, ya sea una obra de artesanía producida en escala industrial. Aquí en este artículo, que es el artículo 2 de definiciones de la Ley de Derecho de Autor, nos indica la posibilidad de proteger a las artesanías como obras de arte aplicado. Desde luego, algo que se desarrolló mucho a partir de la COVID-19 ha sido la confección de mascarillas por parte de las artesanas y de los artesanos. Este es quizás el mejor ejemplo. Acá, dicho sea de paso, estoy utilizando imágenes que circulan en las ferias de artesanías, etcétera,
solo para usos educativos, así que no estamos lucrando, me he permitido utilizar estas imágenes. Lo que les decía aquí, para que las artesanías se protejan, requerimos que se trate de obras originales que incorporen al objeto útil del que hablábamos a mascarilla, una creación original. Si yo soy artesano y hago una mascarilla con el logo del Barça, del Real Madrid, además que, por cierto, habría que pedirles derecho a estas empresas, lo son, ya son empresas, pero más allá de eso, yo no podría registrarlo, además porque no es una creación original. Yo registro la mascarilla no como mascarilla, sino como el diseño original que está sobre la mascarilla. Esa es la obra de arte aplicado que se protege. En cambio, el arete, si el arete tiene una forma de sombrero montuno, sombrero a la pedrada, qué sé yo, ahí el propio objeto en sí mismo, el propio objeto útil ya es una obra de arte, una obra de artesanía, es una obra de arte aplicado. Sin embargo, no se podría preguntar, me pregunto, ¿verdad solamente la artesanía podría ser protegida como una obra de arte aplicado? Lo anterior ya no admite discusión. Todos los países lo reconocen. Por lo general, sin embargo, los artesanos no suelen ser muchas veces conscientes en la mayoría de los países que sus creaciones originales tienen la posibilidad de ser amparadas por derecho de autor. También podrían ser protegidas como obras, bellas artes, y tendríamos esa duda. Es decir, la artesanía sería equivalente a un cuadro, a una pintura, podríamos decir, de Sinclair, de Sacrison. Y aquí entonces entra la vieja discusión que yo les indicaba. La artesanía es solo algo que sirve para ponerse, o también puede ser valorado estéticamente. Esa es una discusión. Eso no está del todo resuelto, digamos, pero yo se los dejo ahí abierto. Por lo general se piensa que la artesanía serviría solo como decorado, y eso no es mal. Pero también puede producir el mismo goce estético, el mismo atractivo que ver un cuadro. Veamos cómo define nuestra legislación las obras plásticas o de bellas artes. Y fíjense, ahí está lo que yo les digo. El tema de distinguir obras plásticas de bellas artes. Esta es la definición: obra plástica que capta el sentido estético, digamos, a lo bello. Dice como pinturas, esculturas, bocetos, etc. Entonces, diría que hacemos bien que puede contener también la artesanía ser considerada una obra de arte plástica. Eliminaría ya ese concepto de bellas artes, porque es un concepto del siglo XIX que establece que hay algunas artes que son más importantes que otras. Eso, en mi opinión, ya no tiene mucho sentido. Bueno, habría otros temas sobre los derechos patrimoniales y morales. Yo creo que por razones de tiempo ya no daría posibilidad de desarrollarlo. Solo decirles que los derechos morales tienen que ver sobre todo que se me reconozca a mí como el creador de mi obra, de mi artesanía, y el derecho de poder divulgarlo o no. Los derechos patrimoniales son más ni menos los derechos que me permiten sacar un beneficio económico de mi obra. Yo puedo licenciar a alguien para que produzca mi obra. Bien, reproduce mi creación, pero me tienes que pagar. La hago, me la distribuyes, me tienes que pagar, etcétera, etcétera. Derechos de distribución. Para que se proteja mi artesanía, tengo que registrarla en la Dirección
derecho de autor del Ministerio de Cultura, no necesariamente. Es mejor hacerlo. Eso garantiza una mayor seguridad jurídica. El registro tiene un carácter declarativo, no constitutivo. Es decir, el derecho como creador no se constituye cuando registro mi artesanía. El derecho existe desde que yo lo creo. Lo que hace el registro es hacer una declaración. Es decir, el señor o la señora tal es el creador o la creadora de esta artesanía, vino a registrarlo, ¿no? Pero si usted tuviese forma de probar antes del registro que usted lo creó, pues nada. Terminamos señalándoles que el derecho de autor tiene una duración de 70 años después que fallece el creador. Una vez que una obra, cualquier obra, pasan los 70 años de la muerte de su creador, pasa a formar parte de lo que se denomina el dominio público. No hay que pagarle derechos a nadie. Y con esto yo terminaría esta larga exposición. Creo que me cronometré y suelo hacerlo. Y bueno, espero que sea útil para todos y todas. Espero que sigan con provecho este foro regional de moda artesanal e inclusión. Muchas gracias.